Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Estás aquí en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. Recuerda, como siempre, darle me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito. Suscríbete a nuestro canal, comparte en Twitter, comparte en Facebook para que podamos llegar a más personas, ayudar a más gente a través de palabras de poder, palabras de sanación, palabras de amor, palabras de bondad, palabras de la nueva conciencia que surgen de tu interior poderosísimo, de ese dragón interno dormido que está naciendo hoy en esta nueva conciencia universal, la cual nos llevará hacia el cumplimiento de nuestro destino infinito, de descubrir ese más allá que poseemos todopoderoso y que lo hemos ocultado durante siglos y milenios, creyéndonos no poderosos, creyéndonos débiles, mientras que en realidad somos realmente la fuente misma del poder y no la fuente de la fuerza, que es lo que durante siglos se nos ha inculcado en esta educación social, esta educación religiosa que hemos recibido en el pasado. Así que, hablando de esto, campeona y campeón, hoy precisamente vamos a leer el capítulo 8, el cual trata exactamente sobre la fuente del poder. Aquí vamos a adentrarnos en ese oculto trascendente que está allí, que no podemos percibir con nuestros ojos, que quizás podamos percibirlo con otros sentidos, pero que está allí oculto a nuestra visión, a nuestra educación, a nuestra conciencia actual, pero que está sucediendo, que está creando, recreando, destruyendo también para volver a crear, y que nosotros somos, al cual nosotros por ahora somos ciegos, pero que estamos despertando a esa nueva conciencia para poder observar ese infinito trabajando, esa fuente trascendente de poder. Así que, sin más que decir, campeona y campeón, vamos por la lectura del capítulo 8, la fuente del poder. El objetivo primordial de nuestra investigación es la comprensión práctica en lugar de una comprensión académica o filosófica, aunque ciertas conclusiones filosóficas pueden ser inmediatamente extraídas de hasta el más breve análisis del poder y la fuerza. Desde un punto de vista práctico, antes de proceder, debemos saber cuál es la fuente intrínseca de poder y cómo funciona, cuál es la razón de su gran fortaleza. ¿Por qué es que la fuerza finalmente sucumbe ante el poder? A este respecto, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos puede ofrecer un estudio gratificante. Este documento calibra aproximadamente 700. Si uno va de frase en frase, aparece su fuente del poder. Es el concepto de que todos los hombres son iguales en virtud de la divinidad de su creación, y los derechos humanos son intrínsecos a la creación humana y por lo tanto son inalienables. Es interesante destacar que este mismo concepto se convirtió en la fuente del poder de Mahatma Gandhi. Cuando lo examinemos, veremos que el poder surge del significado, tiene que ver con el motivo y tiene que ver con los principios. El poder está siempre asociado con aquello que apoya el significado de la vida misma, apela a esa parte de la naturaleza humana que llamamos noble, en contraste con la fuerza, la cual apela a aquello que llamamos grosero. El poder apela a aquello que edifica, dignifica y ennoblece. La fuerza debe siempre ser justificada, mientras que el poder no requiere justificación. La fuerza se asocia con lo parcial, el poder con el todo. Si analizamos la naturaleza de la fuerza, vemos fácilmente la razón por la cual siempre sucumbe al poder. Esto es en conformidad con una de las leyes básicas de la física. Se debe a que la fuerza crea automáticamente un contrapeso y su efecto está limitado por definición. Podríamos decir que la fuerza es un movimiento que va de aquí hacia allá, o lo intenta, contra la oposición. El poder, en cambio, permanece inmóvil. Es como un campo estático que no se mueve. La gravedad por sí misma, por ejemplo, no se mueve contra nada. Su poder es el de mover todos los objetos dentro de su campo. Pero el campo de gravedad por sí mismo no se mueve.
La fuerza siempre se mueve contra algo, mientras que el poder no se mueve contra nada en absoluto. La fuerza es intrínsecamente incompleta y por lo tanto se le ha de suministrar energía constantemente. El poder es total y completo en sí mismo y no requiere nada exterior a él. No pide nada, no requiere nada. Como la fuerza tiene un apetito insaciable, se consume constantemente. El poder, en contraste, energiza, otorga, suple y apoya. El poder da vida y energía, la fuerza las arrebata. Advertimos que el poder está asociado con la compasión y nos hace sentir lo positivo de nosotros mismos. La fuerza se asocia con el juicio y nos hace sentir mal con nosotros. La fuerza siempre crea contrafuerzas. Su efecto es el de polarizar en vez de unificar. La polarización siempre implica conflicto. Su coste, por tanto, es siempre alto. Como la fuerza incita a la polarización, produce inevitablemente una dicotomía entre ganar y perder, y puesto que alguien siempre pierde, se crean enemigos. Al enfrentarse constantemente con los enemigos, la fuerza requiere defensa constante. La actitud defensiva es invariablemente costosa, ya sea en el mundo del comercio, en la política o en las relaciones internacionales. Cuando se busca la fuente del poder, notamos que se asocia con el significado, y este significado tiene que ver con la importancia de la vida en sí misma. La fuerza es concreta, literal y argumentable, requiere de pruebas y de soporte. Las fuentes de poder, sin embargo, están más allá de la argumentación y no están sujetas a pruebas. Lo autoevidente no es discutible, que la salud es más importante que la enfermedad, que la vida es más importante que la muerte, que el honor es preferible a la deshonra, que la fe y la confianza son preferibles a la duda y al cinismo, que lo constructivo es preferible a lo destructivo. Todas son declaraciones evidentes que no están sujetas a pruebas. A fin de cuentas, lo único que podemos decir sobre la fuente del poder es que simplemente es. Cada civilización está caracterizada por sus principios natos. Si los principios de una civilización son nobles, tiene éxito. Si son egoístas, se derrumba. Como término principios puede sonar abstracto, pero la consecuencia de los principios son bastante concretas. Si examinamos los principios, vemos que ellos residen en un dominio invisible de la conciencia misma. Aunque podemos señalar algunos ejemplos de honestidad en el mundo, la honestidad como principio organizativo central de una civilización no existe independientemente en ningún lugar del mundo externo. El verdadero poder entonces emana de la conciencia misma. Lo que vemos es una manifestación visible de lo invisible. El orgullo, la nobleza de propósito, el sacrificio por la calidad de la vida, todas estas cosas son consideradas inspiradoras, dándole significado a la vida, pero lo que en realidad nos inspira en el mundo físico son las cosas que simbolizan conceptos con un poderoso significado para nosotros. Tales símbolos reestructuran nuestros motivos con el principio abstracto. Un símbolo puede implicar gran poder debido al principio que ya existe dentro de nuestra conciencia. El significado es tan importante que cuando la vida pierde su sentido, por lo común se desea el suicidio. Cuando la vida pierde el sentido, primero entramos en depresión, luego la vida tiene menos sentido, luego finalmente abandonamos todo. La fuerza tiene metas efímeras. Cuando estas metas se alcanzan, queda el vacío por la falta de sentido. El poder, por otro lado, nos motiva interminablemente. Si dedicamos nuestras vidas, por ejemplo, a mejorar el bienestar de todas las personas con las que entramos en contacto, nuestras vidas nunca pierden significado. Si el propósito de la vida, en cambio, es el del éxito económico, ¿qué sucede cuando lo alcanzamos? Esta es una de las causas primordiales de la depresión en los hombres y mujeres de mediana edad. El desencanto de la vacuidad viene al no haber logrado alinear nuestras vidas con los principios de los que emana el poder. Un buen ejemplo ilustrativo de este fenómeno puede verse en las vidas de los grandes músicos, compositores y conductores de nuestra época.
¿Con qué frecuencia ellos seguían sus carreras productivas hasta los 80 o 90 años de edad? A menudo tenían hijos y vivían activamente hasta una edad madura. Sus vidas fueron dedicadas a la creación y a la encarnación de la belleza, la cual incorpora y expresa un poder enorme. Sabemos clínicamente que la alineación con la belleza se asocia con la longevidad y con el vigor, porque la belleza es una función de la creatividad. Tal longevidad es común a todas las ocupaciones creativas. La posición filosófica del reduccionismo materialista, basada en la premisa de que nada es real excepto si es cuantificable, es endémica en las ciencias. La fuente del poder, sin embargo, es invisible e intangible. La falacia del empirismo lógico está despejada de su premisa esencial. Decir que nada es real a menos que sea mensurable es de por sí una posición abstracta, ¿o no lo es? La propuesta de por qué, si no es tangible, visible o mensurable, el argumento de lo tangible es de por sí creado de lo intangible. Aun si tal posición fuera válida, ¿quién querría desear vivir sin orgullo, honor, amor, compasión o valor? A pesar de las implicaciones patéticas de este argumento, analicémoslo de todas maneras. ¿Tiene el poder alguna base tangible? ¿Procede exclusivamente de lo indefinible, lo místico, lo filosófico, lo espiritual o lo abstracto? ¿Hay algo más que podamos saber sobre el poder que tuviera sentido para aquellos que están orientados hacia el mundo que se rige por el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual, sin importar el grado de complejidad tecnológica, sigue siendo tan solo un sistema de medidas mecánicas? Antes de proseguir, recordemos que las máquinas de inteligencia artificial más avanzadas del mundo son incapaces de sentir alegría o felicidad. La fuerza puede traer satisfacción, pero solamente el poder brinda la alegría. La victoria sobre los demás nos trae satisfacción, pero la victoria sobre nosotros mismos nos trae alegría. Pero, como lo hemos demostrado en capítulos previos, estas cualidades no solamente pueden ser medidas, pueden ser auténticamente calibradas. Para hacer que este hecho sea más comprensible a la razón, continuemos con nuestra excursión a través de conceptos fácilmente comprensibles de la física teórica avanzada. No debemos dejarnos intimidar por estos conceptos. Por el contrario, sus implicaciones en la vida diaria, aunque son profundas, son bastante simples. No tenemos que entender la estructura molecular del caucho para beneficiarnos de tener llantas en nuestros automóviles. Aunque sus comprobaciones sean complejas, la teoría de la relatividad de Einstein, el teorema de Bell y así sucesivamente, todas pueden ser formuladas por medio de alguna frase fácilmente comprensible. Algunos conceptos recientemente definidos tienen relevancia en la comprensión de la naturaleza del poder. Una es la teoría del físico David Bohm, el cual afirma que hay tanto un universo visible como un universo invisible. Esta idea no debería consternarnos. Muchas cosas de las cuales estamos familiarizados a diario, los rayos X, las ondas de radio y televisión, tampoco son visibles. Un universo envuelto funciona paralelo a uno visible y desenvuelto, el cual es apenas una manifestación de ese universo envuelto e invisible. De esta manera, por ejemplo, la idea de construir el edificio más alto del mundo logró apoyo y eventualmente el resultado de ese concepto invisible se convirtió en el edificio del Empire State del mundo visible. El universo envuelto está conectado con la conciencia humana. Cuando la inspiración surge en la mente de un creador, Bohm dice que el significado vincula la mente y la materia como las caras opuestas de una moneda. Otro concepto útil es la noción de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake o campos M. Estos patrones estructurados invisibles actúan como plantillas de energía que establecen formas en varios niveles de vida. Es debido a la individualidad de los campos M que se producen representaciones idénticas de una especie. Algo similar a los campos M también existe en los campos de energía de la conciencia.
subyaciendo los patrones e imágenes del pensamiento, un fenómeno denominado causalidad formativa. La idea de que los campos M asisten en el aprendizaje ha sido verificada por experimentos de gran escala. Cuando Roger Bannister rompió el registro de 1 milla en 4 minutos, creó un nuevo campo M. El sistema de creencias prevaleciente en la conciencia humana había sido que 1 milla en 4 minutos era el límite de las posibilidades humanas. Una vez que el campo M fue creado, muchos atletas comenzaron a correr 1 milla en menos de 4 minutos. Esto ocurre cada vez que la humanidad acepta un nuevo paradigma, ya sea la capacidad de volar, un campo M creado por los hermanos Wright, o la capacidad de recuperarse del alcoholismo, un campo M creado por Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos. Una vez que el campo M es creado, todo aquel que repite el logro refuerza el poder de este campo M. Todos estamos familiarizados con el hecho de que las nuevas ideas a menudo surgen en las mentes de varias personas en puntos distantes al mismo tiempo. De alguna manera, los campos M actúan como un principio estructurado, como una especie de atracción magnética general. Un campo M no tiene que moverse a ningún lugar. Es un campo de energía estática que está presente en todas partes. Una vez que ha sido creado, existe como un patrón disponible universalmente a través del universo invisible. El siguiente concepto que debemos considerar en mayor detalle es la teoría del caos, dinámica no lineal. Su primera aplicación fue en la predicción del clima, cuyo estudio a través de los siglos había establecido el consenso de que no existían patrones definibles o matemáticos en el clima, exactamente como había sido determinado que no había un método matemático para probar en qué momento un grifo que gotea va a gotear o siquiera explicar cómo se forma una gota. El caos significa apenas una masa de datos aparentemente absurdos, por ejemplo, puntos en los cuales no se ve ningún patrón estructurado intrínseco. Con el advenimiento de la tecnología informática avanzada, se descubrió que podían encontrarse patrones estructurados intrínsecos en lo que parecía desorganizado y que lo que parece incoherente tiene una coherencia intrínseca. Tales análisis revelaron patrones que a menudo lucían como un número 8 doblado sobre sí mismo, frecuentemente con un efecto de embudo, de forma que la gráfica misma tiene una configuración geométrica repetible. Lo que la ciencia ha llegado a entender es lo que los místicos han proclamado a través de los siglos, que el universo es en realidad coherente, unificado y está organizado alrededor de patrones unificadores. La dinámica no lineal ha verificado que en realidad no hay caos en el universo y que la apariencia de desorden es meramente una función de los límites de la percepción. Esto le llegó como una revelación perturbadora a las personas que se rigen por el hemisferio izquierdo del cerebro, pero era evidente para los que se rigen por el hemisferio derecho. Las personas creativas simplemente escriben, pintan, esculpen o diseñan lo que ya ven sus propias mentes. No bailamos siguiendo la lógica, bailamos según los patrones de los sentimientos. Tomamos nuestras decisiones según nuestros valores y los valores están asociados con los patrones intrínsecos. La cadena de causalidad aceptada es entendida comúnmente en las ciencias básicas como la secuencia A seguido de B seguido de C. En este esquema de determinismo material, nada es inherentemente autónomo, tan solo es el resultado de algo más. Por consiguiente, es limitado lo que este sistema realmente define en el mundo de la fuerza. La fuerza A resulta en la fuerza B y es transmitida a la fuerza C con la consecuencia de D. D, a su vez, se convierte en el comienzo de otra serie de reacciones en cadena hasta el infinito. Este es el mundo del hemisferio izquierdo del cerebro, mundano y predecible. Es el paradigma limitado en el cual las ciencias convencionales operan, esquemático, familiar, controlable, capaz de ser trazado pero no creativo, determinado y por lo tanto limitado por el pasado.
No es el mundo de los genios, pero muchos se sienten seguros. Es el mundo de la productividad y la factibilidad. Para las personas creativas, sin embargo, parece prosaico, poco inspirador y limitado. Una cosa es concebir el edificio del Empire State y otra cosa es lograr que se convierta en un hecho. Para lograr que las cosas sucedan es necesaria la motivación. La motivación se deriva del significado. Por lo tanto, los mundos visibles e invisibles están enlazados como lo hemos representado gráficamente. A, B, C, tres flechitas conjuntas hacia abajo, A seguido de B seguido de C. Aquí vemos el concepto ABC, el cual dentro del universo envuelto e invisible activa una emergencia en el mundo visible para derivar en la consecuencia A seguido de B seguido de C. De esta manera, el mundo visible es creado desde el mundo invisible y es por lo tanto influenciado por el futuro. La capacidad de materialización del concepto invisible está basada en el poder del concepto original mismo. Podemos decir que el hemisferio derecho del cerebro recibe el patrón y el hemisferio izquierdo del cerebro lo hace visible. Un ABC puede ser un atractor de alta energía o un atractor de baja energía. Aparentemente ciertos conceptos y valores tienen más poder que otros. Hasta ahora, la ciencia solamente ha definido que los atractores pueden tener alta o baja energía. Expuesto de una forma más simple, los patrones atractores poderosos nos fortalecen, mientras que los patrones débiles nos debilitan. Algunas ideas son tan debilitantes que tan solo contenerlas en nuestras mentes imposibilitan a un sujeto a levantar su brazo. Otros conceptos son tan poderosos que cuando pensamos en ellos es imposible lograr bajar el brazo de un sujeto sin importar el nivel de fuerza que se aplique. Esto es una observación clínica universal. Los patrones poderosos están asociados con la salud, los patrones débiles están asociados con el malestar, las enfermedades e incluso la muerte. Si usted piensa que en el perdón su brazo permanecerá muy fuerte, pero si usted siente deseos de venganza, su brazo se debilita. Para nuestro propósito solamente es necesario reconocer que el poder es lo que nos fortalece, mientras que la fuerza nos debilita. El amor, la compasión y el perdón, los cuales pueden haber sido considerados erróneamente por algunos como sumisos, son de hecho profundamente poderosos. La venganza, la crítica y la censura, por otro lado, nos debilitan inevitablemente. Por lo tanto, independientemente de la entereza moral, es un hecho clínico simple que a la larga la debilidad no puede prevalecer contra la fuerza. Lo débil cae por su propio peso. Los individuos de gran poder a través de la historia de la humanidad han sido aquellos que han estado alienados con los atractores poderosos. Una y otra vez han declarado que el poder que ellos manifestaban no era el de ellos mismos. Todos han atribuido la fuente de su poder a algo mayor que ellos. Todos los grandes maestros a través de la historia de nuestra especie han enseñado tan solo una cosa, una y otra vez en cualquier lenguaje o época. Todos han dicho simplemente: abandona los atractores débiles por los fuertes. Al examinar estos atractores, notaremos que algunos patrones débiles tienden a imitar en forma solamente patrones más poderosos. A estos los llamaremos imitadores. Así, el pueblo alemán bajo el Tercer Reich fue engañado por lo que aparentemente era patriotismo, pero era realmente nacionalismo, que es patriotismo con P minúscula. La demagogia de los fanáticos trata de vendernos imitaciones como si fueran cosas reales. Las demagogias, para este fin, pone una gran dosis de retórica. Por el contrario, aquellos que se mueven desde el poder necesitan decir muy poco. Bueno, campeona y campeón, eso fue la lectura del capítulo 8 sobre la fuente del poder. Aquí, bueno, observamos y escuchamos de una manera muy metafísica la explicación de la generación del poder en sí mismo.
El doctor Hawkins, obviamente aludiendo a ciencias fácticas, nos da una explicación muy pero muy profunda y abstracta sobre lo que es el poder o la fuente del poder. Aquí pone obviamente en relieve y de una manera amalgamada y de una manera conciliatoria lo que eran las palabras de los antiguos y modernos místicos que siempre han hablado sobre eso que está más allá, eso unificado, ese todo que está unido, pegado a nosotros, pero que no podemos observar y que a la larga termina siendo la fuente de la creación humana o la fuente de la creación física, biológica, fáctica, que nosotros podemos observar y medir con nuestros sentidos. Si recordamos, por ejemplo, el Tao Te Ching, también habla que el poder está precisamente en eso que nosotros no vemos. El Tao Te Ching lo ilustra de varias maneras. Una de ellas es que, por ejemplo, una vasija, la vasija en sí, el barro en sí, no tiene ningún sentido si por dentro no hubiese un vacío, que es el que realmente vale. Para tú poder llenar una vasija, tiene que haber un vacío en el cual puedas colocarle el líquido o cualquier otro material el cual tú quieras llenarla. Pero es el vacío en sí el que importa y no la vasija externa como tal. Aunque esto de importancia también podemos considerarlo como algo no completamente efectuado en sí, sino que ambos son la cara de una moneda, así que la importancia radica en ambos. La importancia radica tanto en el vacío como en las cosas manifestadas que nosotros observamos, las cosas materializadas, las cosas que tocamos, que percibimos, que olemos, que oímos y que a través de nuestros sentidos podemos percibirlas. Así que es importante que tú te vayas más allá a eso que está dentro de ti, a eso que está a tu alrededor. Si traemos otro ejemplo de otro libro también importante en la historia metafísica, en la historia incluso de la literatura latinoamericana, Carlos Castaneda, en el libro de los relatos de poder, cuenta que Don Juan, cuando le quería explicar qué era un nahual y qué era un nahual es aquello que está más allá, que nosotros no podemos percibir, pero que si lo comparamos con el libro del Dr. Hawkins, es algo así como la fuente de poder. Eso es el nahual, el que nos está proveyendo de poder a nosotros que estamos en esta situación tonal, y la situación tonal es esta vida materializada, manifestada, densa, que nosotros vemos, observamos, olemos, oímos, etc. Él colocaba el ejemplo de una mesa, que en una mesa habían saleros, había pimenteros, habían comida, había vaso, había mantel, diversas cosas que puedan haber en una mesa, pero que todo lo que hay en la mesa, incluyendo la mesa, no son más que partes de la persona tonal o del ser tonal, el ser físico, ese ser manifestado que nosotros observamos y percibimos. Incluso cosas que nosotros creíamos trascendentes, Don Juan afirma que no son más que parte de la naturaleza del tonal, como por ejemplo la idea de Dios, que nosotros teníamos como alguien externo, alguien que teníamos que rezarle, pedirles bendiciones, decirle yo no sé cuántas oraciones, hacerle sacrificios, flagelarnos para que Él nos pudiera oír, que esa idea de Dios no era más que el mantel, o sea que todavía no era el nahual, que el nahual, la naturaleza del nahual era lo que rodeaba el mantel, o mejor dicho, lo que rodeaba la mesa en sí, era lo que estaba más allá e incluso compartiendo la naturaleza misma del tonal, pero que el mantel en sí no tenía, o la mesa en sí no tenía conciencia de eso que está más allá. Y así realmente somos los seres humanos.
nos olvidamos de esa naturaleza infinita que está dentro, fuera, en todas partes con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, fuera de nosotros, pero que a través de nuestra educación por milenios, siglos, hemos recibido y se nos ha dicho que nosotros somos simplemente esta identificación corporal que conocemos, que somos nada más este cuerpo, somos esta mente, somos estos pensamientos, mientras que estas no son más que simples cualidades de esta vida manifestada, de esta vida densa que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Pero hay algo mucho más allá, que bueno, puedes llamarlo tu yo superior, puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo Gaia, puedes llamarlo Atenea, puedes llamarlo Viracocha, puedes ponerle el nombre que tú desees, universo, infinito, arquitecto, padre arquitecto del universo, independientemente del nombre que tú quieras darle, de acuerdo a tu cultura, a tus enseñanzas. Pero inherentemente esta fuerza, o mejor dicho, este poder está en nosotros, está habitando allí, esperando ser despertado, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces y como lo leímos en el libro sobre las 7 leyes espirituales del éxito que nos proveyó el doctor Chopra. Está como durmiendo dentro de nosotros como una mariposa en crisálida. Así que es hora de que despertemos a ese poder infinito, ese dragón que está durmiendo dentro de nosotros, para que así alcancemos todos nuestros sueños y podamos estar alineados con nuestro destino, en coherencia con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Cuando estamos en coherencia, alineados, es allí cuando encontramos nuestra verdad. Si nosotros indagamos un poquito en culturas anteriores, podemos ver, por ejemplo, la cultura hindú. Ellos nos hablan de los chakras. Los chakras, hay un chakra sacro, hay un chakra en el corazón, hay un chakra en el ombligo, etcétera, incluyendo el chakra de la glándula pineal que está en el centro de nuestra frente. Si nosotros logramos alinear todos esos chakras, obviamente nosotros encontramos nuestro poder infinito. Y así todas las culturas a lo largo de la historia se han entregado a esta idea. Si volvemos a nuestra cultura latinoamericana y volviendo a los libros de Carlos Castaneda, Don Juan habla que nosotros tenemos también ciertas manifestaciones corporales en las cuales se encuentra nuestro poder infinito. Él habla que en el centro de la frente está la razón y el habla, en el corazón o debajo del esternón, en el centro del esternón se encuentra el sentir, y que debajo del ombligo se encuentra la voluntad, que con la voluntad es a través de la cual nosotros alcanzamos o tocamos ese poder infinito, en este caso el poder del Nahual, del cual te conversábamos previamente sobre las enseñanzas de Don Juan o los relatos de poder de Carlos Castaneda. Bueno, campeona y campeón, ya sin decir más, como siempre, que tengas un excelente, fantástico, maravilloso, energético y grandioso día, y como siempre, éxitos totales.